Si quieres tener un balcón en tu casa o una terraza y quieres evitar que se te esté metiendo el agua, te voy a dar un pequeño consejo. Si piensas arrancar la construcción de tu casa, te voy a dar este consejo que sin duda te ahorrará una lana. Es debido a esto que cuando subes una escalera y está mal hecha, el último escalón o el primero está como más chiquito. ¿Por qué los lunes son tan importantes para nosotros los constructores? Y bueno, también pueden ser muy importantes o pueden ser prácticamente caóticos. Si estás a punto de arrancar la carpintería de tu casa y quieres ahorrar un poco en ella, esto que te voy a decir hoy te puede interesar. Si piensas comprar casa o terreno, no olvides preguntar esto. Digo, también hay de todo, ¿no? O sea, así como hay abogados buenos y hay abogados malos, hay arquitectos buenos, hay arquitectos malos, hay constructores buenos. O sea, no, el contratar también un arquitecto, desafortunadamente, no te garantiza que tu casa esté bien, ¿no? Y les digo yo a los clientes, digo, mira, tu casa va a tener grietas. O sea, yo te puedo asegurar que va a tener, ¿qué va a pasar? Vamos a buscar que sean las menos y las más chiquitas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es algo muy complejo, es algo artesanal. Y muy probablemente también nos vamos a enojar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, pues, imagínate estar aquí 6 meses, 12 meses juntos, que en algún momento va a haber algo que yo dije que era verde y tú dijiste que era rosa y a lo mejor quedó morado. Y cuando tú pones tanto esmero en algo y alguien llega y te dice que es una basura, que es una estupidez y demás, claramente pesa, ¿no? Entonces al principio a mí me pesaba mucho eso y había ocasiones donde sí les intentaba contestar de la mejor manera, ¿no? O sea, ahora sí que era medio pasivo-agresivo, ¿no? O sea, era como, se lo decía muy educado, pero con una pica de, bueno, si tú lo sabes mejor, pues dime cómo tú lo haces, ¿no? Mi vida, si en algún momento dijiste, yo podría estar haciendo otra cosa, ¿o qué hago yo? No, sí, eso sí, o sea, ahí sí he dudado muchísimas veces de dejar ahí va. La profesión, sí, digo, en la elección de, no, pero la profesión como tal, miles de veces. Creo que después de los doctores, debemos de ser de las siguientes profesiones con una responsabilidad más grande de todo, y por lo mismo es de que las personas nos exigen tanto y tienen derecho porque están pagando mientras sean educadas, ¿no? Yo lo único que pido es de que sea todo con educación. ¿Te ha tocado equivocarte mucho en obra o en la profesión? Sí, digo, mira, aquí tú sonríes, Marcelo, porque seguramente cogíamos del mismo pie. Digo, yo creo que en la arquitectura te enseñan algo en la escuela, pero en un año, 6 meses en la obra aprendes muchísimo más, ¿no? Y cuando caen esas primeras lluvias, da gusto, pero cuando salgo y veo que la lluvia es torrente y demás, digo, mañana va a haber llamadas o en la próxima media hora probablemente alguien me va a marcar. Entonces sí, las lluvias son complicadas. ¿Y qué consejos le darías en principio a ese arquitecto que recién se recibe y que tiene que arrancar un camino que has atravesado y quiere vivir de su profesión? Se va a escuchar medio mal, pero tener un desequilibrio en tu vida y el que te obsesiones durante cierto tiempo y te disciplines tanto en algo que estás buscando, te va a cambiar la vida. Algo mucho, porque siento que toda esta obsesión durante tanto tiempo creció muchas cosas, pero a la par destruyó temas físicos, temas de salud, temas de relaciones y demás. Entonces quiero llegar a ese punto de una obsesión por una plenitud y no solamente por ir al máximo en algo. Así y quiero ver, y es lo que estoy trabajando. Hola, ¿cómo les va a todos? La propuesta es, como siempre, seguir conversando con gente que, como siempre digo yo, que le haya encontrado la vuelta a su actividad y que seguramente tenga para contar muchas historias e inspirarnos a muchos de los que estamos de este lado y allá a vos que estás oyendo, que estás mirando este podcast. Bueno, él es una cara conocida para muchos. Vamos a presentarlo. Mi invitado de hoy es el arquitecto Diego González, más conocido como el Arqui Diego. Diego, te saludo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Pues ahora sí que muy contento de poder platicar contigo. No es la primera vez que digo, en este proyecto, sí, gracias por invitarme. Digo, estoy ahora sí que muy agradecido. Espero que a la gente, pues lo poquito que puedas platicar por aquí les interese y les ayude. Pero ya hemos platicado en otras cosas, ¿no? Incluso hemos tenido colaboraciones juntos, que muy agradable siempre platicar contigo, Marcelo. Por eso quería traerte, eras un número puesto porque ya hemos tenido otras charlas y hemos coincidido en muchas cosas y por ahí me parece que podemos aportarle, básicamente, podés aportarle en este caso mucho a muchos de los que están escuchando, que no necesariamente tienen que ser del palo de la arquitectura, porque seguramente van a encontrar aquí algunas historias que quizás les sirvan también como para poner en marcha ese motor, ese proyecto que tienen ahí guardado y no se animan a sacar adelante. Y justamente él
me parece un caso interesante, el de Diego, porque aparte de ser arquitecto y proyectar y construir, tener su propia oficina de arquitectura, él se dedica también a crear contenido para YouTube, para su propio canal de YouTube. En este momento tiene más de 600.000 suscriptores, si no me equivoco. Para muchos puede ser una cifra. Yo creo siempre que es un testimonio y un signo de que algo bien se está haciendo en ese caso. Así que lo primero que se me ocurriría preguntarte, como ya le he preguntado a otro colega nuestro también, es ¿por qué crees que la gente te sigue? Pues digo, es una pregunta interesante, pero la verdad es que la respuesta no es tan difícil. O sea, a final de cuentas, creo que al igual que tú, al igual que otras personas que has tenido aquí, si estamos haciendo esto, es una porque nos gusta y también porque tiene un poquito de interés detrás, ¿no? Digo, a final de cuentas, o al menos desde mi parte, pues queremos llegar a más personas. Entonces, yo creo que las personas me siguen a mí, en el caso, porque a mí me gusta hacer las cosas para todo mundo. Digo, ahora sí que siento que de la misma manera que tú lo haces de manera muy bien hecha, el poderle traducir a las personas lo que es arquitectura, lo que es construcción en un lenguaje muy sencillo y que sea útil, creo que por eso la gente me sigue. Digo, a final de cuentas, pues no soy la persona más guapa del mundo y también no soy el cómico más grande. Entonces, creo que cuando entregamos nosotros valor y ese valor las personas lo reciben y les es útil, pues creo que de la misma manera, ¿no? Yo cuando sigo a alguien es porque o me llamó la atención o porque realmente lo que está dando, creo en lo que está ofreciendo, creo que tiene experiencia, creo que sabe por qué dicen las cosas y me da confianza, ¿no? Entonces creo que esa es la razón, ¿no? Pues mucho poco lo que yo comparto, intento que realmente sean cosas que o ya las viví, o ya las construí, o ya lo he hecho, entonces creo que eso ayuda a cortar a las personas y dándole un cambio y un enfoque, pues lo que busco es que sea como con un lenguaje muy sencillo y ahora sí que con peras y manzanas. Yo creo que ahí está parte del secreto también, ¿no? Porque el hecho de que alguien se ponga a hablar de algún tema en la red o en este caso en YouTube, no es un reaseguro de que uno va a tener éxito, que va a tener trascendencia. Lo que uno que creo que, como es tu caso, es que lográs llevar las cosas que por ahí son complejas, o para muchos, a un vocabulario simple que entienda a todo el mundo y acercar a una audiencia mucho más amplia. Eh, y desde este punto de vista, porque tenés un rol muy activo también en YouTube, como generador de contenido, como me gusta decir a mí, tengo que preguntarte, porque tenés una dualidad como trabajo, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿En tu rol de arquitecto tradicional, construyendo, o como generador de contenidos? Pues es que ha cambiado un montón, Marcelo, y creo que esto mismo tú también podrías platicar un poquito de eso, pero digo, al principio tú realmente, pues somos arquitectos, somos constructores, ¿no? Yo en la vida supe algo en la carrera que me dijeron, oye, vas a editar de esta manera y vas a generar contenido así, y probablemente harás un guión y probablemente te tienes que mover aquí y hacer esto y así subes el video, o sea, digo, yo en la vida fue eso, ¿no? Entonces, obviamente al arranque, en lo que yo me sentía muchísimo más cómodo era, ahora sí que platicar o compartir lo que yo sabía, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es muy sencillo cuando estás consciente o ya hiciste algo, pues es muchísimo más fácil como compartirlo y tienes mayor seguridad. Entonces, en ese punto yo me sentía muchísimo más cómodo, obviamente, siendo el constructor que poniéndome tras una cámara, como el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, incluso van mis primeros videos, te sientes con mucha pena, te sientes, que no es suficiente lo que estás dando, te llega el síndrome del impostor, no sé, es algo bien complejo el intentar arrancar esto, ¿no? Y también el tener como esa disciplina, hace ratito lo dijiste, ¿no? O sea, no, el que hagas videos no te asegura que te pueda ir bien o que vayas a destacar o que tengas o no suscriptores, que al final de cuentas son números importantes y en cierto punto son números de vanidad a veces, porque también está esta otra cosa donde te empiezas a involucrar un poquito más en el crear contenido, que no es de que dejes la construcción o la arquitectura, y te empiezas a fijar en esto y también se empieza a volver algo muy de la vida cotidiana, algo que en la vida pensaste que ibas a hacer ahora es el día a día, pero también empieza a estructurar un poquito tu mente de manera diferente y el estrés que tienes, porque ya no solamente es el estrés de la obra o el estrés del cliente y del diseño, sino también en cierto punto llega a ser el estrés de los números. Digo, yo hubo un momento donde estaba muy obsesionado con el canal, que incluso fue de los momentos donde yo creo que se tuvo como más crecimiento, pero
pero era, o sea, psicológicamente era ya, o sea, ya estaba traumado con el canal, ¿no? Entonces también me daba una alegría muy grande, pero también estos trancazos y subidas y bajones de dopamina eran difíciles también en tema con mis relaciones personales, de por sí me gusta mucho mi trabajo como desarrollador, como constructor, entonces ahora súmale otra cosa que te gusta, que te empieza a gustar también un montón, entonces hay un punto donde ese equilibrio se empieza a volver loco, ¿no? Al día de hoy, la verdad es de que yo creo que sí es como un 50-50 lo que me gusta hacer, ¿no? La verdad es de que en la vida pensé que fuera a tener, así, o sea, tantos miles de suscriptores que si todos los pusieras juntos, o sea, con que fueran 100 personas juntas que te están viendo, es una locura físicamente. Digo que es de manera digital, pero es una locura las personas que han llegado a ver algún video mío o algún video tuyo. Entonces, nunca me imaginé estar frente a tantas personas y es muy interesante. La gente también, digo, aunque hay de todo, ¿no? Que te tiran hate, que se enojan, que te dicen, es basura, tus consejos son muy bobos y demás. Bueno, digo, a final de cuentas hay que tener un poquito también la piel gruesa para soportar a veces esas cosas, pero del otro lado también muchas personas, yo digo que en YouTube la gente es bien buena onda, ¿no? Digo, la gran mayoría de las personas hemos tenido la suerte que nos dicen qué buen consejo, nos dan el like, nos empiezan a seguir, me han mandado correos de personas que han hecho su casa desde cero con ciertos consejos que hemos dado nosotros. Son cosas que en la vida te imaginaste que tú pudieras llegar a tocar a alguien en México, en Argentina, en Estados Unidos, o sea, que es como, pues, tú a veces estás pues ahora sí que en tus 2 cuadras que tienes, y de la noche a la mañana poder llegar como a más personas es algo bien bonito. Entonces, yo la verdad es de que estoy en esas dos cosas, y del otro lado como constructor y como desarrollador, el poder hacer como esta combinación, porque al final de cuentas eso es lo que sucedió, ¿no? Ya teníamos algo de chamba, pero bueno, al llegar un poco de más ojos, empezó a crecer ese trabajo, llegó un punto que nos saturamos mucho, empezamos a dejar de recibir clientes, empezamos a desarrollar más de manera propia nosotros, pero ahora unimos eso, ¿no? Ahora sí que una parte del trabajo nos está sumando al otro trabajo, y creo que es un aglutinante muy interesante que yo en la vida me imaginé que pudiera llegar a suceder, ¿no? A propósito de eso que estás contando también, creo que una de los beneficios que trae tener este nivel de exposición, ya hablaremos de las contras también, ya las han mencionado algunas de ellas, es uno, en definitiva, construye marca, y la marca es el Arquidiego. Ahora, ¿vos notás que te ha servido, por ejemplo, YouTube como para conseguir más trabajo, como para generar más oportunidades de trabajo? Sí, sin duda. Digo, no fue como que posteé el primer video y de la nada, ¡pum!, llegó trabajo como loco. O sea, no. Nos llevó mucho tiempo. De hecho, incluso recuerdo como la primera obra que nos llegó a nosotros de parte del canal. Yo creo que llevábamos haciendo contenido unos 7 meses. O sea, llevábamos un rato. Ya teníamos algo de números. Digo, los primeros 4 o 5 meses fueron muy lentos, la verdad. De ahí como que empezó a jalar mucho, a tener muchas visualizaciones, pero concretar el primer cliente, yo creo que fue a los 7 meses, y fue algo muy interesante, pero se concretó eso, y de ahí sí empezó a llegar muchísimas más personas interesadas. Igual hay temporadas donde hay muchos interesados, hay temporadas donde no hay tanto, pero sin duda alguna sí cambió la cantidad de trabajo que tengo, y también de la otra parte, no solamente para constructores, digo, también ahí tenemos nosotros una pequeña academia donde nos enfocamos 100% a lo que hacemos nosotros en la oficina, en obra, en cómo construimos, en cómo administramos, en cómo desarrollamos. Y también yo, pues, el canal lo hice pensando en los no constructores, ¿no? O sea, en las personas que van a construir su casa, y pues muchas veces tienen desconfianza del albañil, del arquitecto, del ingeniero, o no cuenta con ninguno de estos tres que quieren hacer sus cosas. Entonces yo quería llegar a esas personas, pero de rebote también tuve la oportunidad de llegar a muchos arquitectos jóvenes, recién egresados, arquitectos ya más maduros y demás, que les interesó la forma en la cual nosotros trabajábamos, y eso también nos ayudó a generar esto. Yo desde que egresé, el tema de la docencia me gusta mucho. He tenido la oportunidad de dar clases en algunas universidades aquí en Querétaro, pero ahora sí que la monetización que puedes tener ahí, aquí en México al menos, es muy poquito lo que te llegan a pagar. Digo, realmente es como un hobby, yo lo digo, y a mí cuando empezamos a hacer videos, eso me encantó. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no perdí mi salón de clases. No. Y se hizo un salón de clases digital, y sigo con eso, que es algo que a mí, la parte como de enseñar y de compartir,
me gusta mucho. Yo creo que uno lo que cambia es de ámbito. La docencia la seguís haciendo igual porque estás contando en definitiva tu experiencia, que también puede llegar a ser desde cierto punto criticable también, porque, y ahí me paro en tu lugar también, porque algunos podrán decir, pero ¿por qué comparten todo? Porque eso es parte de la experiencia de uno, que tiene que quedarse en uno. A mí particularmente me ocurre que yo no consigo esa alternativa y me parece que aunque uno, a ver, el conocimiento que no se transmite, la experiencia que no se transmite, por ahí es como que queda inconclusa. Yo creo que nada mejor que poder tener la oportunidad de, a partir de la experiencia, transmitir contenido y tratar de ayudar a la gente a estar un poco mejor. Y esto no significa que necesariamente no vayan a contratar a un arquitecto. Quien no pensaba hacerlo no lo va a hacer por más de que nosotros no estemos transmitiendo este contenido. Pero a mí me pasa, no sé si a vos te ocurre lo mismo, que cuando uno tiene la trascendencia a partir del comentario, a partir de una respuesta, de alguien que te manifiesta un hecho como el que estaba comentando, de que te vuele la cabeza porque uno no pensaba llegar hasta tanta gente, no pensaba llegar ahí, uno a lo mejor lo hizo canalizando una actitud de docencia o de enseñanza, y cuando uno tiene esa posibilidad de tener ese ida y de vuelta con la gente, creo que empieza a cerrarse el círculo. Sí, digo, la verdad pues como tú lo dices, ¿no? Es increíble cómo podemos llegar a otras personas y está eso, y sí me lo han comentado muchas personas, incluso muchos colegas, ¿no? Que tenemos, que seguro también te lo han puesto es que cómo lo compartes, ¿no? O sea, eso no se dice, por eso se estudia y bla, bla, o sea, como que la gente se quiere quedar como esos consejos porque sienten que es lo más valioso que tienen, pero muchas veces, las personas, la manera en la cual van a confiar es de que tú les compartas y les demuestres que tú sabes hacer las cosas, ¿no? O sea, va a haber personas que te van a contratar, va a haber personas que no te van a contratar, y a final de cuentas, por mucho que nosotros también podamos compartir en redes sociales y demás, no va a ser lo mismo que contratar a un arquitecto. O sea, No, por yo supuesto que no. aunque lleve la documentación de cómo hice la casa y No. demás, o sea, es muy diferente digo, nos toca en ocasiones, ¿no? Que nos marcan, oye, tenemos este problema en una casa y vamos y les hacemos una pequeña visita, y hay cosas que solamente físicamente te das cuenta, ¿no? Cada terreno es diferente, cada proyecto es diferente. Digo, hay ciertas pautas, ¿no? Que te van a decir, oye, pues todos llevan impermeabilizante, todos llevan muros, todos llevan ventanas, claro, ¿no? Pero cada proyecto te está enseñando eso. Entonces, por mucho que tú enseñes y por mucho que tú digas, no va a dejar de tener una persona la necesidad de tener a un arquitecto, un constructor junto para tener el mejor proyecto para su casa. Eso sí, si tú das esto de manera gratuita o de manera pues muy buena onda de compartir las cosas, pues yo preferiría mil veces contratar primero a la persona que ya me demostró que sabe, a la persona que no tengo idea si sí lo sabe hacer o no lo sabe hacer. Entonces creo que ahí es donde está el beneficio, y donde las personas muchas veces dicen que no. Nosotros incluso dentro y nos pasa a todos, ¿no? A mí me ha pasado también que cuando hice el curso que tenemos, la metodología, el dar las sesiones grabadas, a mí me daba miedo, ¿no? Porque pues hemos visto por todos los que alguien saca tal vez un curso digital, y la verdad, uno se esmera mucho, se da mucho contenido y demás, y el día de mañana lo ves plagiado en otro lado, ¿no? Que lo están vendiendo en Mercado Libre, que le están vendiendo por WhatsApp, o lo comparten y demás. Y yo cuando hice esto, o sea, tenía eso, dije, es que ¿por qué hacerlo? O cómo hacerlo, o mejor hacerlo solamente físicamente, porque me lo van a copiar y lo van a compartir. Pero ahora sí que cambiamos ese mindset, y dije como, quien lo quiera plagiar, lo va a plagiar. Y quien lo quiera compartir, Siempre lo va a va a haber. compartir. Entonces, yo lo que tengo que hacer es buscar en lo que yo creo, ¿no? Y lo que yo creo es de que tengo algo bueno e interesante para que las personas que quieran tener, pues les ayude, ¿no? Yo creo que de todas formas, en referencia a esto que estás diciendo, también el hecho de que estés contando cosas de arquitectura de la forma en que lo contás, o que trato de hacerlo yo también de alguna manera, también le da a entender un poco a la gente que hasta qué punto uno es necesario, porque cuando no se explica bien lo que hace el arquitecto, es como que para muchos puede haber una sensación de que somos un impuesto o una firma que hay que pagar para habilitar un plano, y en realidad uno trata de explicar la complejidad de la construcción de una forma simple, pero para que entienda que tiene que haber alguien que te acompañe, no solamente a resoluciones técnicas, sino acompañarte en el camino de la construcción también, que no es poca cosa, porque es un camino muy desconocido para la mayoría de la gente,
y que necesariamente tenemos que tener una compañía, la guía, para tomar buenas decisiones y para que mañana no tengamos que lamentar problemas. Así que yo lo miro desde ese punto de vista, que también es una forma de dignificar la labor de muchos colegas que a partir del trabajo que, por ejemplo, como lo que vos haces, toma una notoriedad y mucha gente toma conciencia para qué realmente te está sirviendo un arquitecto. Sí, y nosotros, digo, al final de cuentas, pues somos un mal necesario, ¿no? O sea, si alguien quiere tener un buen proyecto, digo, se escucha feo que somos un mal necesario, ¿no? Pero Sí, no, yo no, en ese sentido no diría, porque, a ver, el mal necesario sería si fuéramos solamente una firma. Yo creo que, siempre digo lo no, mismo. es que la gente nos ve así, o sea, siento que, por decir, digo, asumo que en Argentina también hay mucha autoconstrucción, ¿no? Entonces muchas veces las personas piensan que lo acabas de decir, no solo somos una firma, solo somos un proceso y nos satanizan de esa manera que somos el mal necesario, pero no, la realidad es de que, digo, también hay de todo, ¿no? O sea, así como hay abogados buenos y hay abogados malos, hay arquitectos buenos, hay arquitectos malos, hay constructores buenos, o sea, no, el contratar también un arquitecto, desafortunadamente, no te garantiza que tu casa quede bien, ¿no? No, También creo que el mismo cliente tiene que hacer esa chamba, ese trabajo de revisar a quién estás contratando, ¿no? O sea, uno cuando tiene tal vez un malestar y tiene una situación de salud grave, quiere acudir al mejor, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere hacer? Busca referencias. Oye, ¿con quién fuiste? ¿A quién me recomiendas? Y demás, porque sabes que hace las cosas bien. Entonces, es lo mismo con la construcción, no es buscar al más barato solamente para decir si tengo arquitecto, no, y tampoco es ir al más caro. O sea, es buscar, oye, puedo ver alguna de tus obras, oye, ¿qué es lo que has hecho? Oye, he tenido exactamente. estos 2 o 3 problemas, entonces, creo que es parte de las dos personas que podamos tener eso, y a final de cuentas se ve claramente cuando es el proyecto de que contrataron a un constructor, un arquitecto, a cuando lo hicieron por su lado, y muchas veces es igual o hasta incluso más caro, ¿no? Yo muchas veces digo a las personas que yo te puedo decir el día de hoy aquí en Querétaro, donde yo me encuentro, pues cuánto te cuesta un metro cuadrado de block con pintura y demás, y hay personas que no lo saben, entonces yo te puedo decir, oye, cuesta $5, ¿no? El metro cuadrado, y el albañil, porque tú piensas que el albañil te va a dar más barato, el albañil a veces pide material de más, o a veces se les pierde material, a veces lo echan a perder, o en ocasiones no tienen ni idea, y a veces sale más caro. Pero la gente tiene esta idea no, es que me voy a ahorrar al arquitecto haciéndolo con un albañil y no, o sea, yo creo que si alguien busca un buen constructor, un buen arquitecto, hace su trabajo de investigación, se puede llevar una muy grata sorpresa, y también es algo bien complejo. O sea, construir una casa te vas a llevar, al menos aquí en México, 6 meses, 12 meses, haciendo esto, y les digo yo a mis clientes, ¿no? Les digo, es que esto es como si fuera un noviazgo. O sea, al principio todo es color de rosa y emocionado, así, no, hombre, Arqui, encantado, va creciendo casi más, pero ya cuando te vas acercando y empiezan los primeros problemas y demás, ahí es donde pasan las cosas, ¿no? En ocasiones hay clientes que no les puedes compartir por qué no suceden las cosas de manera correcta. Hay ocasiones donde tenemos errores y los tenemos que nosotros arreglar. Entonces también es un camino bien complejo el de tener un constructor. Nosotros lo que siempre buscamos es, y les digo yo a los clientes, digo, mira, tu casa va a tener grietas, o sea, yo te puedo asegurar que va a tener, ¿qué va a pasar? Vamos a buscar que sean las menos y las más chiquitas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es algo muy complejo, es algo artesanal, y muy probablemente también nos vamos a enojar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues imagínate estar aquí 6 meses, 12 meses juntos, que en algún momento va a haber algo que yo dije que era verde y tú dijiste que era rosa y a lo mejor quedó morada, ¿no? Entonces, pero lo que les digo es, yo lo que voy a buscar es que lo solucionemos de la mejor manera, ¿no? Si sucede cualquier cosa, y lo que les prometo, mi promesa es eso, ¿no? Vamos a intentar que la cosa que haya sucedido, mientras seamos honestos y educados, yo voy a buscar de mi lado la forma que solucionemos ese problema. A mí me gusta decir a veces que uno es como un médico cardiólogo. Cuando uno llega al cardiólogo y le pregunta cómo puede ser para no morirse de un infarto, seguramente el cardiólogo te va a recomendar una serie de acciones: no fumar, no tomar, medirse en las comidas, salir a caminar, no vivir con estrés y demás. Ahora, ¿eso te asegura que uno no se va a morir de un infarto? Y no, pero las posibilidades de que ocurran algo grave van a ser muchísimo menores que si no hubiéramos hecho las cosas según nos dijo ese profesional. Creo que nadie tiene la facultad en ninguna área, en ninguna disciplina de asegurar el éxito absoluto, pero sí el camino más cercano al éxito, y de eso se trata. Uno con la guía pretende acercar a la gente a que la construcción en definitiva sea una historia contable, que al final de cuentas digan, bueno, valió la pena haber transitado esto de la mano de alguien que me acompañó.
de eso se trata. Pero tampoco quiero transformar esto en una digamos, una propaganda para los arquitectos, porque no se trata de esto, sino me gustaría abordar varias cosas. Entre estas, unas que habías mencionado, que me quedó repicando ahí, esto de la exposición, de estar en contacto con mucha gente, a partir de los comentarios y demás, obviamente que también te expone a tener críticas. Y el manejo de las críticas o del hater, a lo mejor sin llegar al hater en sí, porque el hater por ahí es la agresividad pura, ¿no? Y por ahí no merece mucha energía dedicada, pero ¿cómo manejas a las críticas o cómo te influyen, si las dejas pasar, si te afectan como persona? Pues al principio era complejo, ¿no? O sea, porque el recibir, la verdad es de que tú intentas ese video que vas a publicar, intentas hacerlo de la mejor manera, con el mejor contenido, con la mejor, así que, buena onda del mundo, ¿no? De que esto, pues, sea bueno para ustedes y también sea bueno para mí. Yo quiero compartir esto, quiero llegar a más ojos y demás. Entonces, nadie se despierta, bueno, al menos yo creo, ¿no? Y creo que tú de la misma manera, Marcio. O sea, no creo que te despiertes y digas, hoy voy a hacer un video para mentirle a las personas y los embauque y no, o sea, creo que cualquier persona sube como para hacerlo de la mejor manera, o al menos así lo siento yo. Entonces sientes feo cuando o sea, no es sencillo grabar un video, el editarlo, el subirlo, el ver que tiene 2 vistas o tiene 100,000 vistas, o sea, es complejo, y cuando tú pones tanto esmero en algo y alguien llega y te dice que es una basura, que es una estupidez y demás, claramente, pesa, ¿no? Entonces al principio a mí me pesaba mucho eso, y había ocasiones donde sí les intentaba contestar de la mejor manera, ¿no? O sea, ahora sí que era medio pasivo-agresivo, ¿no? O sea, era como, se lo decía muy educado, pero con una pica de, bueno, si tú lo haces mejor, pues dime cómo tú lo haces, ¿no? Entonces hubo un tiempo que hacía eso, pero me di cuenta que lo único que pasaba es de que me llegaban 20 comentarios. De esos 20 comentarios había 2 negativos, y en lugar de los 18 que fueron buena onda decirles, Claro. oye, muchas gracias, puedes hacer esto y más, me iban los otros 2, ¿no? Y los otros 2 eran personas que en la vida iban a confiar en mí, que en la vida iban a suscribirse al canal, o sea, entonces la buena energía que iba a tener yo la desperdiciaba en las personas que se enojaban y no en las que apreciaron el video. Entonces fue lo que empecé a hacer. O sea, dije, ¿sabes qué? Si hay algo con hate, no lo voy a responder. Y si hay cosas buenas, digo, hay ocasiones que llegan afortunadamente muchos mensajes y me es complicado poder responder todos, ¿no? Pero intento agarrar ciertas sesiones en las noches o los fines de semana de, oye, vamos a dedicarle 1 hora a responder todo esto, pero sí me brinco a la gente, ¿no? Y en ocasiones en ese mismo brincar, les cosas que sí dices como, no te voy a contestar, pero me dan todas las ganas de contestarte y decirte que no te pase lo mejor del día hoy, pero ya lo recuerdo, ¿no? Y cuando veo algo que sí está como un poquito subido de tono, porque, digo, tú decías que dejar estos haters y la energía y demás, está muy bien eso que tú dices, pero llega un punto que hay personas que creo que cruzan un poquito la línea. Esas personas lo que sí hago es los bloqueo del canal. O sea, no es Claro, eso te iba a decir. pero algo que sí hago es digo, no le voy a dar más energía, simplemente no quiero volver. Si esta persona piensa que soy la basura que él dice que soy, le voy a hacer incluso un favor y no vas a volver a ver mi canal en tu vida, ni yo recibir un comentario de tu parte. Entonces, eso es lo que hago, porque sí es complicado. Creo que algo muy sano sería tal vez incluso no ver ningún comentario, pero también te pierdes los comentarios de las personas. Claro, que agradecen esto, ¿no? Ese es el tema. El bloqueo es yo nunca lo había pensado de la forma que lo estás explicando, pero también le estás haciendo un favor, porque evidentemente esa persona, si no le gustaba lo que estaba haciendo, y se tomó todo ese trabajo y el tiempo de hacer un comentario, porque todos podemos pensar que lo que estamos viendo es más o menos bueno o malo, pero de tomarse el tiempo a escribirlo y a herir a esa persona, yo no creo que contribuya para nada. Así que evidentemente es una buena forma de verlo, esto de hacerle un favor. Sí. Y hoy mencionabas que en algún momento te viste muy afectado por el tema de las métricas, que bueno, para los que no saben de esto, digamos, YouTube nos permite manejar muchas métricas, no solamente la cantidad de vistas, sino ver el tiempo que la gente está. A ver, ¿cómo marcha el interés de la gente aún durante el video? Pero incluso tiene esta misma cosa de que te dice de los últimos 10 videos, en qué lugar del video. sí.
Ni hablar. Si acabas de tener a tu nuevo hijo y tu nuevo hijo llega al 10º lugar, es como, ¿cómo puede ser posible si le eché ganas? Y uno está compitiendo con uno mismo, porque por ahí uno está diciendo, el video que acabo de estrenar está en el puesto 6 o 7, pero claro, con respecto a otros videos míos, entonces por ahí uno no debería enojarse, pero parece mentira que uno termina de alguna forma afectado y lleva un tiempo, creo, acostumbrarse a eso. Ahora, ¿cómo? Porque creo que para un generador de contenidos debe haber poca cosa tan frustrante que hacer un video que no tiene repercusión. ¿De qué forma elegís las temáticas? Es difícil, o sea, muchas veces al principio lo que realmente hacía una búsqueda de palabras de interés, ¿no? O sea, cuando empezó el canal, si buscaba, oye, a ver, como qué temas siento que abordan como una masa más grande, ¿no? Hacía ciertas investigaciones y demás, pero llega un punto que la verdad, como que los temas se van acabando, ¿no? O sea, como que, Sí. oye, o sea, digo, podemos hablar de una escalera y puedo hacer tal vez 6 videos de una escalera, ¿no? De varios aspectos, pero llega un punto donde, oye, no cada mes puedes sacar un video de escaleras, ¿no? Entonces, usualmente lo que hacemos ahorita es, si hago alguna planeación de 1 o 2 videos al mes, intentamos subir un video a la semana al menos. Antes subíamos hasta 3, 4 videos a la semana, pero ahora cuando estaba que me cansé mucho, me desbordé y demás, creo que algo muy sano para mí ha sido tener un video a la semana. Si se pueden 2, excelente, pero bueno, un video a la semana. Intentamos planear 1 o 2 videos y los otros videos aprovechamos lo que ya tenemos, la obra, ¿no? O sea, si nosotros estamos tal vez en proceso de colocación de pisos, bueno, pues hablemos de colocación de pisos. Si estamos en proceso de cancelería, pues vamos a hablar de algún punto de esa parte de la cancelería. Entonces, eso es lo que al día de hoy hacemos. Pero cuando arrancamos, sí hace pues ahora sí que un pretrabajo, ¿no? De investigación para ver qué es lo que más le podría llegar a interesar a las personas. Asumo que tú probablemente hiciste algo similar y sé que los dos tenemos ahí un buen pastor que se llama Romuald Fons. Entonces, pues de ahí salieron muchas cosas, ¿no? Entonces, digo, ahí también si lo quieren seguir, les interesa todo este tema, ahí el busquen así, Romuald Fons es mi pastor, es mi sensei. Entonces, es algo interesante, ¿no? En el tema de YouTube, sí, hay toda una temática, hay toda eh, yo creo que, a ver, el contenido, como dicen todos, el contenido es el rey. Si una cosa no es interesante, por más que lo llenemos de métricas y demás, si no está bien contado, si no aporta algo de valor a la gente le importa muy poco lo que cuánto nos quiera o no nos quiera. Si no les sirve, pasan de largo. Pero sí, en ese sentido, obviamente que la búsqueda de términos de dolor masivo, o mejor dicho, la búsqueda de temas de dolor masivo da una cierta tranquilidad de poder llegar a más gente. Me ha pasado, por ejemplo, a mí particularmente me ha tocado, por ejemplo, a dedicarle mucho gusto y atención y mucha energía a un video que hablaba, por ejemplo, sobre la Torre de Pisa, porque me pareció que había muchas cosas interesantes. Y me he llevado una torta contra la pared por cuando me di cuenta que, claro, a la gente no le interesaba. Entonces, claro, la gente estaba buscando que entrara en mi canal, estaba buscando otras cosas, otras respuestas. Y obviamente yo no lo veo como un fracaso, es más, fue un aprendizaje como para empezar a entender ciertas cosas que cuando uno quiere generar cierto nivel de tráfico y de vistas y demás, hay que tratar de apuntar a aquellas cosas y a dar soluciones a aquellas cosas que le duelen a mucha gente. Casos típicos podemos pensar las humedades, la temperatura, la colocación de un piso, cuál es el mejor techo, pero digamos, esa temática creo que es básica. Entender ese concepto es básico para poder empezar a crecer en YouTube. Supongo que también lo habrás empleado eso. Sí, y digo, y creo que llega también algún momento donde tienes que, como tú dices, aventarte, explorar un poquito más y hacer tal vez videos que no tienen tantas vistas, pero tienen interés en ciertas personas. O sea, no podemos hacer, creo que no es justo que hagamos solamente videos de las cosas que le llaman más la atención a las personas, porque probablemente, digo, hablando de la construcción, ¿no? Pues tal vez es mucho dolor el tema de humedades, losas, estructuras, grietas y demás, pero también la persona que probablemente dice, oye, voy a escoger la pintura de mi casa, pues vale la pena que tengamos también un video. Tal vez ese video no va a tener los miles de vistas, ¿no? Tal vez va a tener poquitas menos, pero
a esas personas que ya confiaron en ti y están en el proceso de la construcción de toda tu casa, tal vez se quedan como vacíos en ese punto que es como, oye, Arqui, pues hablamos de cimentación, hablamos de muros, hablamos de material, bla, bla, pero no encuentro nada en tu canal sobre cuál es la mejor manija para una cocina, ¿no? Entonces, Claro. probablemente si le doy una manija para una cocina, le va a interesar nada más a 1,000 personas, ¿no? Pero en el largo del tiempo es muy probable que todos esos cientos de seguidores que puedes llegar a tener, en algún momento lleguen al punto de, vamos a la cocina, y el mismo algoritmo le va a decir, ¿ya estás viendo la cocina? Ahora vete a ver esto, ¿no? Va a ser un video con poquitas vistas, pero vas generando comunidad, no solamente es generar números. Yo creo que hubo un momento donde nada más estas métricas de que los números son muy importantes, sí, pero llega un punto que también tenemos que pensar en la comunidad, ¿no? Y esa comunidad es no solamente esto, o sea, no solamente irnos a lo masivo, sino realmente ayudarte a ver cómo todos los aspectos de tu casa son importantes. Algunos son menos, algunos son más, pero probablemente nunca has visto a nadie que te hable sobre las jaladeras, ¿no? Entonces, probablemente nunca has visto que te hable de 3 tipos de tornillos. Entonces, si ya tienes confianza en alguien, pues vale la pena tener esos videos, aunque internamente nosotros como personas que están compartiendo contenido, es frustrante porque es energía, es editar, es una oportunidad y que veas que no le va tan bien al video, pero si lo pensamos un poquito de otro lado, que es no solamente en el corto plazo, sino a largo plazo, creo que vale la pena. ¿En algún momento te cuestionaste ser arquitecto? ¿Por alguna circunstancia que te haya tocado vivir? ¿No? Desde pequeño, mi papá siempre estuvo frustrado que quiso ser arquitecto. Digo, mi papá es comerciante, bueno, ya falleció mi papá, pero bueno, él era comerciante, pero toda su vida quiso ser arquitecto, ¿no? Entonces tuvo en algún momento una tienda de decoración, luego diseñó él mismo 2 o 3 casas y demás. Entonces, como que yo desde chiquito, mi papá ya había dicho que yo iba a ser arquitecto, y yo siempre tuve en la cabeza como, yo voy a ser arquitecto. Entonces, realmente nunca tuve como esta cosa de estudio esto, estudio el otro. No, nunca, gracias a Dios, nunca tuve como esa crisis. Me gusta mucho mi carrera. Me gusta también mucho la parte de las ventas. Las ventas me llaman mucho la atención. Entonces, si no hubiera sido arquitecto, probablemente hubiera estudiado algo de comercio internacional o algo semejante, tal vez marketing. Pero estoy muy contento con lo que hago, y sí, nunca tuve como esa duda, porque desde chiquito, sin querer y sin que me ofendiera, porque hay personas que yo recuerdo cuando entré a la carrera, alguno de las personas que iban conmigo en la carrera, él estaba molesto porque es que tengo que ser arquitecto porque mi papá dijo que tenía que ser arquitecto. O sea, veía que había como un recelo, un enojo a eso, y yo la verdad es que no. O sea, yo la verdad es que, o sea, lo cuento así porque para mí fue como muy sencillo y era algo que sí me gustaba. A mí, yo lo suelo preguntar a veces a los colegas porque, inclusive no colegas, porque le pregunto a cualquier profesional, aquí entrevistamos a todo tipo de gente, ¿cuánto interviene la pasión o cuánto el mandato familiar en la elección de determinada carrera para estudiar? A mí particularmente, yo tengo que decir que soy arquitecto de vocación. Yo toda la vida, si bien tengo una formación técnica, pero mecánica, en su momento no había una especialidad, donde yo estoy, una comunidad chica, no había especialidad de construcciones, no había muchas alternativas. Entonces dije yo, bueno, cuando terminara mi escuela secundaria iba a seguir ingeniería civil, hasta que tuve, yo siempre digo lo mismo, la feliz idea de hablar con un ingeniero civil y preguntarle lo que hacían, y me di cuenta que no era lo que yo quería. Y tuve también la otra feliz idea de conversar con un profesor en ese momento que era arquitecto, y bueno, me contó, y bueno, uno decidí y por esta carrera, y gracias a Dios también, pero hay gente que viene con ese mandato, o sea, con esa vocación, que sabe que no hubiera podido ser otra cosa. Y yo te iba a preguntar también qué otra cosa hubiera sido, y ya me lo acabas de responder. Pero, Quizás hoy... ¿sabes qué es bien interesante, Marcelo? Esa pregunta está muy buena, de si has dudado en haber estudiado arquitectura. Yo creo que una pregunta que está como más interesante es, ¿ya durante la práctica profesional has dudado de ser arquitecto? Yo Porque ahí fíjate iba. No, yo no iba a dudar en elegir la carrera. Estoy hablando a que a partir de las experiencias vividas, si en algún momento dijiste, yo podría estar haciendo otra cosa, ¿o qué hago yo? Sí, eso sí, o sea, ahí sí he dudado muchísimas veces de dejar ahí iba. La profesión. Sí, digo, en la elección de no, pero la profesión como tal,
miles de veces. O sea, creo que la construcción es digo, la arquitectura tiene como muchas variantes, ¿no? O sea, podemos ser, al menos en México, ¿no? Evaluadores, constructores, diseñadores, calculistas, o sea, hay como muchas residentes de obra, hay muchas cosas, pero los que están metidos tal vez en la parte de construcción es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque son procesos artesanales, estás al menos aquí en México con personas que técnicamente saben hacer las cosas, pero no puedes estar todo el tiempo ahí. Los clientes a veces no entienden que hay cosas que es complejo hacerlas o que no pueden ser. Los montos con los que trabajas son montos grandes, o sea, el que se te dañe una barda, una losa, son cantidades de dinero muy grandes y aparte son los sueños y el patrimonio de otras personas. Entonces, o sea, yo creo que después de los doctores, debemos de ser de las siguientes profesiones con una responsabilidad más grande de todo y por lo mismo es de que las personas nos exigen tanto y tienen derecho porque están pagando mientras sean educadas, ¿no? Yo lo único que pido es de que sea todo con educación, pero cuando tienes esos errores, cuando te roban material, cuando pierdes dinero, cuando se enoja el cliente, o sea, hay momentos que dices, es que no, o sea, esto es de verdad nada más amor al arte, y ahí es cuando yo muchas veces he querido aventar la toalla. Últimamente hemos metido muchísimos procesos, muchísimos temas, o sea, algo que creo que a mí me ha ayudado a no dejar esa toalla, o sea, no dejar la carrera es como robustecerme un poquito con otras cosas, con el tema de ventas, con el tema de administración, con el tema de procesos que te ayuda a blindarte un poco, porque realmente la carrera y la práctica te ayuda a decir cómo se hacen las cosas o cómo estar construyendo, pero pues no solo es construir, no solamente diseñar, es vivir de la arquitectura, o sea, o sea, no vivir para la arquitectura, sino vivir de la arquitectura. Entonces creo que a mí me ha ayudado el especializarme un poquito en esos temas, ¿no? Temas de costos, administración, ventas, marketing, que ayudan como cuando están esos problemas a robustecer un poquito la empresa. Y eso me ha ayudado como a aligerar eso, pero en el momento, antes que no tenía esas herramientas, o sea, de verdad eran ganas, noches de verdad que deseas, o sea, casi llegar a llorar a tu casa, a tu cuarto, de no es posible perder tanto dinero, no es posible que me griten tanto, no es posible que tenga tantos problemas, no es posible que la gente no quiera trabajar aunque le pague. Entonces es frustrante, pero poco a poco creo que puedes ir robusteciendo pues lo que haces para que estés un poquito más a gusto, ¿no? Pero es una carrera creo que súper difícil. Yo suelo decir una cosa que me parece que alguna vez la leí o me la contaron, que uno descubre que es arquitecto cuando descubre que las lluvias ya no son tan románticas como cuando era más joven, y cuando después de una lluvia de la madrugada uno ya no puede pegar el ojo. No sé si te ocurre que el tema con las lluvias y con las obras en construcción, ¿te pasa esto a menudo? Sí, digo, yo ahorita tengo ahorita un tema mental muy grande porque digo, asumo que, digo, no, ahorita ustedes están en invierno, ¿no? Nosotros acá estamos en verano, pero los últimos, bueno, sí, verán, está haciendo mucho calor, o sea, de verdad, el calor que está haciendo o sea, ahora sí que el cambio climático sí existe y lo estamos viviendo. Entonces, ha habido grandes sequías aquí en México, no hay agua, estamos sufriendo. Y un lado de mí dice, ay, qué bueno porque no hay garantías, ¿no? Me ha pasado, Pero, me ha pasado. la otra parte de mí, o sea, sigo como, güey, tiene que llover porque si no, ¿cómo vamos a vivir nosotros? Y cuando caen esas primeras lluvias, da gusto, pero cuando salgo y veo que la lluvia es torrente y demás, digo, mañana va a haber llamadas en la próxima media hora probablemente alguien me va a marcar. Entonces sí, las lluvias son complicadas. Eh, ¿Tuviste trabajos que no te pagaran, digamos, que tuvieras problemas Sí, económicos? ¿Sí? sí, digo, un montón. O sea, digo, no, son cosas que no se deben de presumir, pero sí, yo he tenido muchísimos, desafortunadamente muchísimos clientes que me han quedado mal. Nosotros de nuestra parte siempre hemos cumplido, quede el cliente muy contento, satisfecho o enojado, siempre hemos cumplido nuestro contrato al pie de la letra, pero del otro lado sí hemos tenido muchos problemas. Muchas veces son cosas pequeñitas que dices, bueno, la verdad es de que fue una relación buena con el cliente, hubo un pequeño tema de, oye, pues mira, por esas 2, 3 cositas ajustamos el costo, que dices, ok, está bien, no hay tema. Pero me ha pasado clientes que con un nivel socioeconómico
alto, que claramente ves que no están sufriendo por el tema del dinero, y me han dejado colgado con cantidades interesantes de dinero, y literalmente me dicen, mira, si me quieres demandar, demándame, te va a salir más caro a ti con el tema de mis abogados, ¿no? Entonces, y muchas veces pasa de que tú no quieres que se atrase la obra porque tienes un contrato y tienes que cumplir, entonces avanzas, no te dan los pagos, pero tú tienes que cumplir el contrato, entonces se vuelve como ahora sí que un círculo medio raro entre de que pues hay pago, no hay pago, pero sí hay avance, y entonces como que el engrane no da, y son los puntos donde se empieza a perder dinero, ¿no? Entonces nosotros ya sí hemos hecho cosas de que en los mismos contratos estipulamos de que en caso de que no hay pago, se cancelan las penalidades por tema de atrasos en tiempo, y es difícil también porque no solamente es que tú digas, oye, pues paro la obra, o sea, no me pagas, paro la obra, no hay ningún problema, pero pues paras tú y paras a 10 familias, ¿no? O sea, Sí. traen cuántos trabajadores, o sea, cuántos eléctricos, plomeros, albañiles y más, entonces no es como que, bueno, pues mañana ya no vengan porque ya el cliente no quiso pagar, entonces pero ellos no es como que consiguen trabajo al día siguiente, es complejo, entonces ahí es un poquito complicado, y algo que hemos hecho nosotros sí es hacer mejores contratos, llevar una mejor administración, y ya si vemos clientes que pueden llegar a ser, ya digo, ya con un poquito de experiencia te das cuenta que no todos los clientes son buena onda, entonces si yo cuando un cliente de verdad empieza y me empieza a pedir descuentos y exigir ciertas cosas más y demás desde el principio, prefiero ya no trabajar con ellos, porque para mí ya es un perfil de cliente que es problemático, y aunque pueda ser una obra de 10 millones de dólares, ¿no? Digo, hablando de manera exagerada, de nada sirve, ¿no? O sea, mejor llevar obras a lo mejor un poco más modestas, pero con perfiles de personas que sabes que están comprometidos con su casa, que quieren tener una buena casa, que saben que tener a veces cosas mejores es un poco más caro, o que te dicen, mira, yo tengo hasta aquí, si con esto puedes hacerlo tú, vamos adelante. Entonces, a veces es preferible eso a irte, no sé si pasa así en Argentina, pero bueno, acá es mucho de no, hombre, miradme un descuento porque mi hermana va a construir también, y de este trabajo vienen otros 5 trabajos y demás, y a veces es pura Claro, mentira, ¿no? yo opino, Entonces, opino igual que, por ejemplo, hay ciertos trabajos que no vale la pena, por más que económicamente sean rentables, cuando vienen detrás de un cliente complejo. Yo siempre digo que también que la mala sangre no tiene precio. No hay un precio que se le pueda poner a la posibilidad de pasarla mal cuando uno sabe que la va a pasar mal. Yo creo que en ese sentido eh, debemos también ser afortunados de poder hacer esa elección, pero me parece que es una elección saludable también. Pero para ser honestos también, a partir de los comentarios que uno le tocan ver cuando en los videos y demás, a mí una de las cosas que me ha sorprendido es para una gran franja del público que tiene un muy mal concepto de los arquitectos. Yo no sé si lo has visto también o lo has notado, y en ese caso, ¿por qué crees que nosotros tenemos ese mal concepto? Y no tiene que ver solamente con una cuestión de que nosotros somos un gasto, pero quizás que tiene que ver con cierto profesionalismo o con la falta de profesionalismo que quizás tienen a lo mejor colegas. Eh, ¿Cuál yo opinas creo, que es la parte en la cual nosotros todavía como profesión estamos fallando? Yo creo que es una combinación de un montón de factores, ¿no? Porque muchas veces la construcción no depende de nosotros, o sea, nosotros somos la cabeza, pero abajo de nosotros hay, tal vez digo, para entrar a una casa, o sea, para terminar una casa hay 50 personas que entraron, ¿no? En proceso de albañilería, plomería, eléctrico, escombros, materiales, maquinaria y demás, o sea, muchas personas van a dar la vuelta. Y tú no puedes controlar el que si esa persona se quiso levantar o no a trabajar hoy, si estaba de buenas o no estaba de buenas. Entonces, el tener que depender, que un resultado dependa de tantas personas, es complejo, y lo que decía hace rato, ¿no? El que nosotros juguemos con el patrimonio de las personas, o sea, no es lo mismo probablemente el ir al supermercado y que compres tal vez una extensión y esa extensión no funcionó, te puedes enojar y dices, bueno, ni modo, perdí $50, perdí $100, pones un comentario mejor de, no sirven sus cosas, ¿no? Pero va a ser muy diferente el enojo que puedes tener contra algo que es, oye, aquí voy a pasar los próximos 20 años de mi vida, entonces no es posible que estén las cosas aquí. Y también muchas veces creo que es el gran optimismo que tenemos en ocasiones como constructores y el miedo que le tenemos a los clientes.
¿Por qué? Porque muchas veces nosotros con tal como no nos enseñan en la escuela a tratar con las personas, a tratar con los clientes, a negociar con ellos, de nuevo regresando a este tema de tener más herramientas para robustecer tu empresa, como no nos enseñan eso, si el cliente te dice, oye, lo puedes tener para pasado mañana, tú con tal de no decirle que no al cliente y no ser honesto con él, voy a hacer todo lo posible para tenerlo, o sí lo tengo, ¿no? Y no lo vas a cumplir, ¿no? Entonces, el tener ese miedo de enojar al cliente, nos hace mal, porque quedamos mal, ¿no? O sea, alguien te está exigiendo que hagas, alguien que no se dedica a la construcción te está exigiendo que hagas ciertas cosas en un tiempo que no es viable y tú le dices que sí. Entonces, el problema no es del cliente, ¿no? El problema él dice, oye, yo quiero que sea verde y en 2 semanas. Si tú le dices que sí, el problema es tuyo porque dijiste que sí. Pero si tú desde el principio dices, oye, digo claramente de manera educada, oye, entiendo que quieres tener estas cosas un poquito más rápido, pero el proceso se lleva cierto tiempo, hay que entender esto, bla, 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 circunstancias. Probablemente no va a tener la respuesta que él esperaba, pero va a tener una respuesta honesta. Entonces creo que ese es un gran problema, ¿no? El que seamos optimistas y mintamos de esa parte. Me permito acotar a eso también, que creo que hay dos cuestiones. Primero, decir que no es cuidarse uno también, porque prometer algo que no estamos en condiciones de cumplir es mentirse a uno y mentirle al cliente. Y por otro lado, yo por lo menos hablando de mi experiencia, un cliente al cual se le habla bien y se le explica por qué no se puede llegar a cierto grado de que las cosas sucedan como él estaba pensando, pero explicado dentro del proceso, por qué no puede ser o cuáles son los riesgos de apurar los tiempos, etcétera, etcétera, en la mayoría de los casos se termina entendiendo muy bien, pero porque uno tuvo la posibilidad o se tomó el tiempo de dialogar, que a veces uno no lo hace, y creo que ahí está el gran error, y esto es aplicable a cualquier orden de la vida y a cualquier profesión de la que hablemos. Pero tomándose ese tiempo para dialogar, todos, yo creo que hay siempre posibilidad de entenderse. Sí, yo creo que mucho es esa comunicación y también un poquito la experiencia, ¿no? Porque digo, no sé allá en Argentina cómo sea, pero acá en México literal, o sea, hay estudios que el 95% de las obras en México no se terminan a tiempo, ¿no? Entonces, eso porque, en tiempo y en presupuesto. Entonces, eso porque muchas veces sucede, también por no tener un profesionalismo nosotros como constructores, o sea, muchas veces por querer, pensamos que por dar económico, vamos a tener el trabajo, y ese es el problema, ¿no? Muchas veces porque si diéramos costos más honestos con lo que realmente estamos jugando nosotros, oye, a ver, los doctores, ¿por qué pueden llegar a cobrar tanto? Porque están jugando con las vidas de las personas, ¿no? Entonces, por eso, oye, van a hacer una cirugía, tantos miles de dólares que dices, bueno, es una locura, pero es por mi salud. Entonces, nosotros también como constructores, oye, tú quieres una casa con ciertas características, de cierta, con cierto tipo de calidad, administración, supervisión y demás, no va a ser barata. O sea, debemos de ser honestos. Entonces, si nosotros también no sabemos dar el correcto precio y siempre nos estamos yendo a dar más barato que el otro arquitecto para tener más trabajo, pues siempre vas a tener trabajo, pero nunca vas a tener dinero y siempre vas a tener problemas. Entonces, y también es algo que pasa mucho porque como muchos hacemos eso, yo en un principio hacía eso, digo, yo las personas que regalan sus planos, los odio, y en algún principio yo partí de eso, ¿no? Entonces, creo que esas malas prácticas también no nos ayudan y no nos hacen profesionales, y por eso es de que muchas veces entregamos las cosas mal, porque ya al final de la hora ya, como dejaste una utilidad tan pequeña, ya no tienes a dónde estarte haciendo, o no tuviste la paga que tú esperabas, no hiciste una correcta planeación, no hiciste un correcto costeo, no hiciste una correcta cuantificación, y por eso se va, o sea, tuviste tantos errores que ni es viable para ti, ni es viable para el cliente. Entonces creo que también un problema es de que nuestra profesión no es bien pagada. O sea, creo que la gente puede decir, oye, es que es una casa de 2 millones de dólares, ¿cómo es posible que no ganes dinero? Sí, pero me estoy ganando el 10%, y ese 10% tuve que tener garantías, tuve que pagar luz, gasolina, mi sueldo, el del supervisor, o sea, se va polarizando mucho. O sea, quien gana mucho es un desarrollador, bueno, no mucho, pero quien tiene un poquito más de alcance, tal vez quien vende la casa o quien desarrolla la casa, pero quien la construye y la diseña, estamos, digamos, en el triángulo, en los escalones un poquito más bajos, y es a quien más se le exige, ¿no? Pero es problema de nosotros de que siempre estamos jugando a bajarle el precio al otro y no realmente cobrar a las exigencias que tienen los clientes. Probablemente si un cliente sabes que te va a exigir mucho y tú le cobras de una manera justa, donde dice, ok, quieres lograr eso,
son estos costos y él te lo acepta y tú sabes que estás en números, seguramente va a ser una obra bien lograda, con buenos tiempos, le vas a invertir mucho tiempo, pero muchas veces te pagan tan poquito que en lugar de poner todo tu foco en una o dos casas, pues tienes que llevar 4 para que sí te salga, y pues el foco de llevar una casa, llevar 4, pues obviamente la atención no es la misma, ¿no? Imagino que mucho del material que compartís en los videos tiene que ver con tus propias experiencias. Y las experiencias se construyen también de aciertos y de errores. ¿Te ha tocado equivocarte mucho en obra o en la profesión? Sí, digo, mira, aquí tú sonríes, Marcelo, porque seguramente cogíamos del mismo pie. Digo, yo creo que en la arquitectura te enseñan algo en la escuela, pero en un año, 6 meses en la obra aprendes muchísimo más, ¿no? Y muchas veces, pues nuestra universidad acaban siendo las casas de nuestros primeros clientes, que yo les agradezco mucho a mis primeros clientes que sus casas siguen ahí, obviamente no se han caído y todo, pero pues hay errores que son complejos, ¿no? Entonces probablemente pues cobramos poco al inicio cuando vamos arrancando, pero en los errores se andan nivelando con lo demás, y no solamente en el arranque, o sea, al día de hoy hemos tenido, justo hoy, ¿no? O sea, hoy estamos poniendo una carpintería donde tenemos las guías mecánicas, los tubos van a tal altura, no vais a perforar aquí, y llegan y ¡pum! Perforan, le dan a la tubería, se hace un relajo, o sea, y son errores que cuestan, que hacen enojar, que pasan cosas. Entonces sí, digo, yo quisiera decir que mis obras son perfectas y todo va bien, y que los consejos que doy son ahora sí que lo mejor de lo mejor, porque yo nunca me equivoco, no. O sea, la verdad es que yo me presto a poder comentar algo porque ya lo viví, y si doy un consejo es porque seguramente ya la regué en algo y esta es la mejor manera en la cual lo solucioné, ¿no? Pero sí, el tema de la construcción, yo no conozco un arquitecto, un constructor que se pueda aplaudir que tenga obras sin errores, obras sin grietas, obras sin sobrecostos y sin sobretrabajos. Se escucha feo, nosotros hemos intentado minimizar eso muchísimo, o sea, de eso me siento muy orgulloso, pero seguimos teniendo detalles, ¿no? Entonces creo que si un arquitecto te dice conmigo no van a pasar esas cosas, es con un arquitecto que van a pasar todavía muchísimas más cosas de las que deberían de pasar. Pasen de largo. Es correcto. Bueno, pero y dentro de los errores también, supongo que también debe haber muchos aciertos. Eh, ¿Cuáles son tus mayores aciertos como arquitecto? ¿En dónde has logrado marcar una diferencia? ¿O qué has tomado de tu profesión y le has dado mucha importancia y te ha ayudado a desarrollarte? Al tema de la congruencia entre el presupuesto de las personas y sus sueños, porque yo digo muchas veces que el soñar no cuesta nada, pero el construir cuesta, y cuesta un montón. Entonces creo que el problema es de que llega una persona, te enseña sus imágenes, Pinterest, quiero así, 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 tú como arquitecto te emocionas y claro, lo vamos a hacer de esta manera y demás, pero muchas veces, o al menos lo que promulgamos nosotros es, te vamos a diseñar en base a un presupuesto que tú tengas. Yo te puedo hacer un diseño, un render que seguramente te puede encantar, pero en costo no se va a adecuar a tu presupuesto. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la obra se va a quedar a la mitad, o vamos a meter los acabados que no eran, o no te va a alcanzar, o te vas a decepcionar. Entonces, algo que yo intenté hacer mucho en la oficina es, todo lo que hagamos nosotros debemos de saber conscientes de que si ponemos una tira de madera de este grosor, vale tanto. Entonces, ¿se puede poner o no se puede poner? Vamos a meter cuántos closets, por qué cada closet nos cuesta tanto, de qué tamaño se va a hacer, cómo nos conviene más modular, si vamos a meter una altura hasta cierta altura, podemos meter un cerramiento, no metemos el cerramiento y nos logramos. O sea, hemos intentado que todo lo que se diseñe esté muy amarrado a los costos para que las personas sí puedan construir su casa, la casa de sus sueños. Y si esa casa de sus sueños al día de hoy no les alcanza, decirles, mira, podemos hacer todo esto y dejamos unas preparaciones a futuro para que lo tengas, porque si tú quieres arrancar con todo eso, no te va a alcanzar. O sea, si tú quieres ese ventanal de 12 metros completamente libre, lo podemos tener, sí, pero te va a costar, vas a tener un sobrecosto de $2,500, pero si le ponemos un muro, te va a costar un 30%. O sea, si ponemos una columna al centro, hay un 30% de, de beneficio, ¿no? Entonces, a lo mejor no era lo que esperaba la persona, pero sí es lo que es para su presupuesto, y creo que eso a nosotros nos ha ayudado mucho. Y trabajar nosotros acá lo decimos que es a precio alzado, o sea, yo te doy un costo y ese costo de tu casa cuesta $10 y es el costo que se establece, pero esos $10 incluyen, o sea, es un contrato que damos nosotros como de 15 hojas, ¿no? Donde se estipula todo para que ellos estén tranquilos y nosotros también, ¿no? Porque también el trabajar a precio alzado, si no lo sabes hacer de manera
congruente, con experiencia, con ciertos proveedores, con cierto equipo de construcción, puede ser una tumba, ¿no? O sea, hemos tenido obras donde nos ha ido muy bien y hemos tenido obras por los mismos errores, por sobrecostos y demás, que hemos acabado literal poniendo dinero, ¿no? Entonces, después de esos errores de tener que poner dinero que prácticamente no te quedó nada, acabas súper molesto contigo mismo y empiezas a poner esos controles, ¿no? Que es lo que nos ha ayudado mucho a nosotros de, oye, si estamos diseñando esto, pues no le prometas esto al cliente porque no nos va a alcanzar en la obra. Entonces, es algo que a nosotros, al menos en la parte de la construcción, nos ha ayudado mucho a esa congruencia. Sé que podríamos hacer proyectos más bonitos, o sé que hay personas que diseñan muchísimo mejor que nosotros, pero intentamos acotarlo a los números. Eso no quiere decir que hagamos casas feas, ¿no? Pero hacemos casas que embonan con el presupuesto y lo que espera el cliente. Eso creo que nos ayudó mucho a nosotros. Yo noto, no sé a ver cómo están ustedes en este sentido. Yo noto que desde la universidad, cuando nos recibimos, no estamos tan bien preparados para, para abordar la problemática de enfrentarnos con una persona de carne y hueso que tiene sus gustos, que tiene su visión del mundo y que maneja un presupuesto, porque nos debemos enfrentar a una problemática que quizás no es la que habitualmente teníamos como tema en los proyectos que nos encargaban en la universidad, porque por lo menos aquí vivienda se ve poco y nada. Y después resulta que nos terminan llamando justamente a alguien que tiene un presupuesto acotado, un terreno muy chico, y tiene gusto y no nos permite volar. ¿Cómo está la formación universitaria ya en ese sentido? Sí, acá digo, yo digo, he tenido la fortuna de dar clases, pero en el mismo, o sea, siento que hay unas incongruencias gigantescas, ¿no? O sea, en las clases que yo logré impartir, yo intentaba que fuera como cosas muy reales, ¿no? O sea, Claro. esto se hace así, y yo les decía, mira, y me tocaba en ocasiones, ¿no? Que dábamos la misma materia, o sea, eran dos grupos, ¿no? El grupo uno y el grupo dos, y el grupo uno hacía un aeropuerto o 6 torres de departamentos gigantescas, y nosotros hacíamos una casa, ¿no? Y yo les decía, mire, probablemente no va a ser el proyecto más extraordinario del mundo, pero no quiero cortarles las alas, pero lo primero que van a hacer ustedes es una casa o una remodelación. Ese. De todos los que están aquí, dudo que alguien vaya a hacer en sus primeros 2 años un rascacielos o un aeropuerto, O una... incluso en sus primeros 10 años. Entonces, eso probablemente no les va a servir de mucho, pero créanme que si hacemos una casa bien diseñada desde cero, con los costos, con una congruencia estructural de instalaciones y demás, va a ser muchísimo más rentable para ustedes el día de mañana que los otros proyectos. Entonces, yo intentaba hacer proyectos muy reales, o sea, pequeños y demás, y en ciertos puntos incluso hasta tuve como algunos detallitos con otros profesores es que la currícula dice que tenemos que hacer proyectos grandes, ¿no? O sea, una plaza comercial, o sea, yo estaba en contra porque si les decía, es que no lo van a hacer, o sea, solamente van a diseñar algo Nunca nos van a llamar para eso. Entonces, eso a mí no me encantaba, y también que había muchos profesores, que no ejercían, o sea, muchos profesores que te enseñaban a hacer unos departamentos y nunca han construido una casa, o han construido una y llevan 15 años como arquitectos, ¿no? Entonces, no es que esté mal eso, creo que sí pueden ser algunas materias docentes, sin tener que ser, sin estar activos en la obra, pero creo que un buen maestro es quien está en la obra o en un despacho y ahora sí que contra el cliente y contra la realidad. Creo que ahí es lo mejor, y desafortunadamente pues hay gente que solo se dedica a la docencia, que no está mal, pero creo que para las generaciones que vienen no es lo mejor. ¿Y qué consejos le darías en principio a ese arquitecto que recién se recibe y que tiene que arrancar un camino y, bueno, camino que has atravesado y quiere vivir de su profesión? Que vaya a la Dos o tres iglesia, cosillas. se persine, se cure de todos sus pecados. No, digo, yo creo que las cosas que pueden ser, una es de que si están recién egresados o apenas van a egresar, sí o sí entrar. Digo, yo nunca trabajé para alguien, pero por un tema mío de querer emprender y demás, pero me costó mucho trabajo y me costó mucho dinero echar a perder, y no es fácil. O sea, creo que algo más sencillo sería tal vez los últimos 2 o 3 años de la carrera
ir a un despacho de arquitectura, probablemente, o de construcción, probablemente te van a pagar o no te van a pagar, pero lo que puedes aprenderle a un arquitecto que ya está en campo, si tú te le pegas como esponja, o sea, la brecha que tienes de aprender a hacer una casa en lugar de aprender en 3, 4 años, lo vas a aprender en 6 meses, probablemente con un sueldo muy bajo, pero la cantidad de experiencia que puedes agarrar gratis de nuevo, porque eso, de nuevo, los clientes son universidades, entonces ahora sí que entras a la universidad de un despacho bueno o malo, pero que estén haciendo obra o diseño, te va a ayudar muchísimo porque la universidad ayuda, pero no ayuda tanto a la realidad. Entonces, el que te enfrentes a temas reales, creo que eso les puede ayudar muchísimo. La otra es de que la autoeducación, ¿no? O sea, la verdad es de que YouTube te da todo. Digo, el trabajo que tú haces, Marcelo, digo, creo que tú y yo tenemos como canales muy similares, ¿no? Entonces, creo que lo que nosotros hacemos, aunque lo hacemos mucho para los no constructores, como yo lo digo, pero es esa autoeducación que tú mismo en las noches digas, oye, a ver, no tengo ni idea cómo se dobla una varilla, busca cómo se dobla una varilla, oye, no tengo ni idea cómo se hace este render, no tengo ni idea cómo se le cobra a alguien, en internet prácticamente está casi todo, entonces, esa misma autoeducación. Y la otra es que pongas una fecha límite si quieres ser autónomo, si quieres ser independiente, para aventarte al ruedo, ¿no? O sea, que tú digas, ok, vamos saliendo, vamos a trabajar 3 años, pero en esos 3 años yo voy a estar buscando la plataforma, ¿para qué? Para que sí salga, porque si no podemos llegar a un confort donde no está mal estar empleado, no está mal, o sea, no estoy satanizando eso, pero si tú quieres salir a eso, le pongas fechas, y no solamente en trabajar para alguien o ir creciendo, porque digo, yo recuerdo cuando estaba en la carrera, decía, es que yo espero que dentro de 5 años ya esté haciendo un desarrollo en fraccionamiento y 20 casas y demás, pero son solamente ideas que tenemos, pero no le ponemos fechas. Entonces, que pongan una fecha, que hagan ahora sí que una pequeña planeación y luchen por sus sueños. Creo que eso va a ayudar, porque si no le ponen fechas a sus sueños o a lo que están esperando y trabajan por ellos, simplemente se van a pasar los años y los años y los años y puedes llegar a quedarte estancado en cierto punto que ya luego va a ser muy complejo brincar, cuando ahorita tienen todo el tiempo y toda el hambre y todo, probablemente en ocasiones apoyos de familiares o de amigos o de conocidos, o creo que a veces, no todos, hablando desde mi privilegio, puedes tener como ciertas oportunidades recién egresado de menos responsabilidades para que te puedas aventar. Y la otra es de que empiecen a aprender un chorro de cosas diferentes. O sea, ahí creo que es creo que el mejor consejo que les puedo dar, porque ya aprendiste cómo hacer renders, ya no tienes, o sea, no tienes que estar en el top 10 de renderistas del mundo para conseguir, o sea, un buen cliente. No tienes que saber los 352 certificados de los materiales para hacer las cosas. Creo que te puede ayudar muchísimo más saber cómo llevar una contabilidad, saber cómo llevar ventas, saber tener un buen contrato, saber todas esas cosas que robustecen a una empresa. Creo que eso hace a alguien mucho más valioso que alguien que es solamente se sigue capacitando y capacitando en lo mismo. Agarrar un nicho es muy bueno, pero si no, o sea, la neta, si no sabes vender, si no sabes administrar y controlar, va a ser un poquito más complejo. Y si tienes esas herramientas, ya sea para tu empresa o si estás trabajando para alguien más, el que tenga esas herramientas, eres un eslabón súper importante para alguien en otro lado. Entonces, que no solamente se estanquen en ser mejor constructor y diseñador y demás, sino que se robustecen de otras actividades ajenas al diseño y la construcción. Te lo pregunto más desde tu faceta de arquitecto que rompió el molde y, bueno, has hecho una actividad como paralela, esta de la docencia o esta de transmitir contenido, de contar a través de una plataforma. ¿Y en qué crees que te cambió para mejor eso? ¿En qué me cambió para mejor? Te lo pregunto en este sentido. Yo imagino y sé de mucha gente que a lo mejor tiene su trabajo y está piloteándola o quizás a lo mejor no está feliz con su actividad, pero a lo mejor tiene esa actividad que le gusta internamente y que a mí siempre me hubiera gustado hacer tal cosa o jardinería o la cocina o no sé. Y a lo mejor deja dormir ese anhelo porque sabe que no es una alternativa y porque no se anima y porque tiene miedo. En algún momento tomaste la decisión, te pusiste delante de una cámara y te pusiste a hablar para contar un video. Y me imagino que habrá sido también vencer muchos prejuicios.
te lo pregunto pensando en qué mensaje le podemos dar a esa gente que está postergando su propio proyecto por miedos, por prejuicios. Yo creo, digo, yo soy una persona que se fija mucho en el tema económico, entonces creo que una pasión tiene que venir apoyada o digamos detrás de también un beneficio económico, ¿no? O sea, yo probablemente podría decir como empecé a jugar pádel, ¿no? Y me encanta el pádel. Yo me encantaría ser un jugador de pádel profesional y demás, pero pues, tal vez va a ser muy complejo y no digo que no se pueda, ¿no? Pero tal vez va a ser complejo, ¿no? Entonces, por mucha pasión que yo le tenga, probablemente el tema económico se va a complicar, pero si ya tienes una carrera y dentro de esa carrera ya tienes ciertos esquemas que dices, a mí me encantaría el diseño o me encantaría el tema de la construcción o la administración y ya tienes como cierto foco. Creo que lo que debemos de hacer nosotros es, o al menos desde mi punto de vista, lo que a mí me ha funcionado es ver económicamente si va a estar respaldado, no para hacerme tal vez putrimillonario, pero que sí tenga como un beneficio, porque al final de cuentas apoya. Y si ya ves que este sueño que tienes y esta pasión sí puede tener también ese acompañamiento, obsesionarte y disciplinarte. O sea, ya que tienes ese foco con eso que sí va a funcionar, yo creo que el tener va a escucharme de mal, pero el tener un desequilibrio en tu vida y el que te obsesiones durante cierto tiempo y te disciplines tanto en algo que estás buscando, te va a cambiar la vida. O sea, probablemente ciertas partes de tu vida descuidaste un poco, que en un futuro el tener esto tan bien sostenido te va a ayudar a que esas las puedas empezar a hacer de nuevo, pero si estás buscando algo, se va a escuchar incluso hasta de película y demás, pero te tienes que matar a la línea por esas cosas. O sea, yo lo que les decía es de que cuando daba clases, ¿no? Oye, si tenemos un cliente y ese cliente te va a contratar a ti o a mí, tú que eres recién egresado y yo que tengo 12 años de experiencia, es altamente probable que yo te vaya a ganar la chamba. Y si los dos vamos a cobrar lo mismo, es altamente probable que alguien se vaya a ir por mí en lugar de por ti. Yo les decía eso a los alumnos. ¿Saben cuál es la única manera que ustedes me pueden llegar a ganar? De que yo, como ya llevo 10, 12 años de experiencia, probablemente yo llegue con una cotización y diga, mira, he hecho estas tasas. Pero si tú llegas y tú te desvelaste 3 días antes y llegaste con el cliente de, mira, yo no solo te traigo una cotización, te traigo ya una propuesta, te traigo un render, te traigo una ligera maqueta, o sea, porque tienes un chorro de tiempo y no tienes tal vez tantos compromisos. Entonces, créeme que cuando un cliente llegue y ve que este chavito está tan obsesionado y con tantas ganas y tanto esmero, ahí sí te vas a dar cuenta como, oye, pues nada más nos trajo, tendrá mucha su experiencia y todo y tiene su cotización, pero ve todas las ganas que le puso este chavito. Entonces, probablemente te das cuenta que esa persona sí se va a desvivir por tu proyecto y la otra persona, ¿no? Entonces, ahí es donde van a tener como esa alternativa. Y probablemente en un futuro van a equilibrar más su vida, ¿no? Pero en ese arranque yo creo que si quieren lograrlo es obsesionarse de hacer las cosas de la mejor manera, no solamente en el ámbito, sino rebuscándose de otras actividades, pero que estén disciplinados y si quedamos que nosotros íbamos a hacer no solo una propuesta, sino vamos a hacer 3, todas las propuestas que nos lleguen vamos a hacer eso y no lo vamos a dejar de hacer hasta que logremos la meta, hasta que nos sintamos que ya estamos estacionándonos en lo que queremos lograr. O sea, a mí son las cosas que me han ayudado, el desbordarme y disciplinarme en las cosas. Eso sin duda le puedes ganar hasta el que tenga más experiencia cuando tú demuestras que tú tienes esa hambre de lograr las cosas. El problema es de que es difícil cuando vas arrancando y no ves un beneficio económico y muchas veces te cierran un montón de puertas y muchas veces diste todo y nadie te da nada, pero va a haber un punto donde alguien diga valió la pena y de ahí se te empiezan a abrir todas las puertas. Yo siempre digo que hay, para el éxito cualquier, y no desde mi experiencia, obviamente, pero creo de mucha experiencia ajena vista, creo que en cualquier orden de la vida que estemos hablando, en cualquier actividad de la que hablemos, hay 3 cosas que hay que hacer. Primero, tratar de encontrar la pasión. Eso que estás diciendo de obsesionarse con algo tiene que venir de la pasión también, de que te guste hacerlo. De hacerlo sostenidamente, independientemente de los resultados, y tratar de hacerlo cada día mejor. Y si uno logra hacer esas 3 cosas y mantenerlas en el tiempo, los resultados en algún momento se ven, tarde o temprano termina llegando. Porque seguramente ya el hecho de hacerlo de forma constante, como hay hoy una sociedad que busca resultados muy rápidos, te va a hacer diferenciar del otro. ¿Por qué? Porque los que no logran los resultados rápidos van quedándose en la carrera. Entonces, creo que esto es aplicable a la arquitectura y es aplicable a cualquier pasión que querramos llevar adelante.
Sí, y esto que acaba de decir Marcelo es bien interesante, el tema del corto, mediano y largo plazo. O sea, creo que siempre que tengas la visión a largo plazo y sepas que todas las cosas que estás haciendo hoy van para algo mayor, siempre va a tener un beneficio muchísimo más grande. O sea, si alguien está haciendo una dieta o quiere estar físicamente bien, muchísimas veces el que tú te reprimas, tal vez el comerte ese pie, o tal vez el quedarte acostado en la cama esos 2 o 3 días, pero que tú digas, yo voy por algo más grande, lo que yo estoy buscando es mejor. O sea, tal vez esa satisfacción que tuviste de 1 hora más de sueño, o de comerte ese extra de azúcar que tienes por ahí, es muy rico al momento. O sea, satisfaces algo de manera inmediata, pero cuando logras la satisfacción de algo a largo plazo, esa satisfacción es una basura a comparación del monstruo que estuviste creando durante tanto tiempo. Entonces, el sacrificarse o el esforzarse, más bien el esforzarse con esa visión de estoy haciendo esto porque yo sé que en tanto tiempo esto va a explotar, se come a todo eso. El problema es de que ese beneficio tan rápido que tenemos, le gana mucho a largo plazo. Pero cuando logras esa meta, o sea, digo, tú, Marcelo, es una locura cómo crece tu canal, y el que el día de hoy tú digas, ya vas para el millón. Entonces, que el día que llegues a ese millón, después de 4 o 5 años de estar haciendo contenido, obviamente le va a ganar a todos esos días que dijiste, tengo que grabar, tengo que editar, bueno, o sea, tengo que hacer el guión, tengo que investigar, y va a ser una situación que va a arrasar a todas Sí. esas cosas, ¿no? Yo creo que sí por un lado, pero también que la cuestión pasa por disfrutar el camino. Porque si solamente, yo particularmente estoy muy enfocado en disfrutar el camino de decir, si me pongo un objetivo, mientras tanto lo disfruto. Es como irse de viaje. Yo siempre digo, yo disfruto cuando me voy de vacaciones desde el momento en que decido que me voy de vacaciones. Entonces, a partir de ese momento me imagino y que pongo en condiciones el coche, y por dónde voy a ir, qué lugares voy a visitar, disfruto el viaje en sí, llegar y disfrutar del lugar. Pero no veo otra forma de verlo de manera distinta. Ojalá llegue ese momento pronto y demás que vos mencionabas, pero yo mientras tanto creo que hay que focalizarse, que ese transcurrir, ese esforzarse y demás, sea vivido también como un momento disfrutable. No es Sí, fácil eso que tú dices encontrar. de disfrutar el camino es bien importante, y creo que incluso pensando a largo plazo de nuevo, son esas pequeñas victorias, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque Ujú. el día que tú te levantas y dices, ya me iba a quedar dormido y no fui al gimnasio, pero sí fuiste al gimnasio, o sea, fue Sí. una pequeña victoria de que, ok, todavía no soy el Hércules que estoy pensando, pero hoy le gané al despertador, hoy sí lo hice, y sales y dices, qué rico, qué bien lo hice, ¿no? Entonces, esas pequeñas, Pequeñas se van victorias. contando esas pequeñas victorias, y es una victoria mediana. Todavía no eres Hércules, pero bueno, ya no tienes barriga, ¿no? Entonces, ahí se van juntando, y agarras ese momento, ¿no? O sea, creo que ese momento es lo que agarra, que empieza a girar un poquito y va a llegar a un punto que nada lo va a parar. Entonces, el buscar el famoso momentum, creo que es algo que ayuda mucho, y es simplemente esas pequeñas victorias nos van a llevar a algo más grande. Últimas dos preguntas, más personales. ¿Qué te ves haciendo dentro de unos años? Dentro de 2 años que me veo haciendo videos todavía haciendo videos. La verdad es de que lo disfruto mucho. O sea, de hecho, algo que me encantaría, si yo pusiera mi tiempo de trabajo, cuánto le dedico yo a la creación de contenido versus cuánto le dedico al resto de las cosas que me dedico, de negocios, empresa, desarrollo y demás, yo creo que le dedico un 10%. Entonces, es algo que a mí me gustaría hacer más, pero otras cosas me quitan mucho tiempo. No me quitan mucho tiempo, pero tengo que poner mucha atención ahí también. Entonces, me veo haciendo videos, me veo viajando, y me veo con una vida mucho más tranquila. O sea, siento que todo lo que estoy trabajando ahorita y demás me va a dar una tranquilidad para tener una vida muchísimo más, equilibrada y sana. Antes yo me veía con una persona que se quería comer al mundo de manera, alocada. O sea, quería destruir todo para lograr lo que quería, y aún lo sigo teniendo, y aún sigo teniendo esa hambre, pero creo que estoy buscando como una vida un poquito
se va a escuchar romántico, pero un poquito más plena, ¿no? Haciendo las cosas que de verdad disfruto mucho con una base económica y estar consciente que no necesito tener ser el canal con más vistas del mundo, o no necesito ser el desarrollador que hace más casas o que vende más casas, construir más casas, no, sino decir, con esto tengo lo que necesito y me permite estar bien con mi familia, con mi pareja, con mi ser, viajar. Eso es algo que estoy buscando yo, y tener también un tema físico de salud, yo mejorarlo mucho, porque siento que toda esta obsesión durante tanto tiempo creció muchas cosas, pero a la par destruyó temas físicos, temas de salud, temas de relaciones y demás. Entonces quiero llegar a ese punto de una obsesión por una plenitud, y no solamente por ir al máximo en algo. Así me quiero ver, y es lo que estoy trabajando. Se trata de venir aquí a pasarla mejor. Yo creo que todos Exacto. queremos lo mismo. Y la última, a ver, si pudieras volver el tiempo atrás, si se te diera ese don, ¿qué cosas hubiera hecho distinta? Empezar mi canal de YouTube antes, eso. Sí, sí, la verdad es que sí, eso hubiera hecho antes. Y bueno, y digo eso en el tema profesional, y en el tema personal, mejorar mucho el tema de la salud de mi familia. El no anteponer tanto el trabajo, y poner un poquito más la salud. Eso hubiera, o sea, de mi familia global, o sea, no solo yo, sino mi papá, mi mamá y demás, que hubiéramos tenido un poquito más de conciencia en el tema de la salud y el bienestar, y no el trabajo. Eso hubiera cambiado. Bueno, hay un lado humano también detrás de todo profesional, como habrán visto. Diego, te agradezco un montón el hecho de que hayamos por fin coincidido, de hacer esta charla amena. Estoy seguro que a muchos les ha ayudado a conocer otro lado tuyo, y quizás a lo mejor a encontrar un poco de inspiración para darle motor y darle fuerza al proyecto que casi todos llevan dormido en muchos casos. Así que, bueno, No, qué bueno. Digo, gracias por invitarme, Marcelo. Sé que ahí me desaparecí un par de veces. Una disculpa enorme. nada, Espero por favor. que esto les sea bueno a muchas personas. Agradezco el espacio, agradezco que hagas esto. Y si alguien nos está viendo y yo puedo mover algo en ellos, cómanse el maldito mundo. O sea, si ustedes piensan las cosas, lo van a lograr. O sea, tenemos muchas cosas que tenemos nosotros, nuestra barrera es nuestra cabeza. O sea, hay cosas que pensamos imposibles y no lo son. O sea, si otra persona ya lo logró, en otras oportunidades, en otras circunstancias, pero si ya sabes que alguien logró lo que tú quieres, lo único que te está frenando es tu mente. O sea, si tú ya sabes que alguien lo logró, tú tienes todo, simplemente tienes que descubrir la manera de lograrlo. Entonces, si se esfuerzan, los sueños se logran, y estoy seguro que pasan esas cosas. No es fácil, pero pasa. Todos podemos. Van a quedar las redes de Diego aquí en la descripción. Gracias por Gracias, todo, a Marcelo. vos, Diego, y Un fuerte gracias a abrazo. todos. Nos vemos pronto. Hasta Saludos. luego. Bye, bye. Si te gustó lo que acabas de ver, te invito a que te suscribas y nos acompañes, porque se vienen episodios muy, pero muy interesantes.